Buenas tardes, amigos que nos siguen en las redes sociales. Nuevamente les saluda a su amigo y pastor Rafael Sánchez de acá de Villaflores, de Iglesia Casa de Dios. Les presento aquí a la carretera, es la salida de Villaflores. Se va hacia Villacorso, ahí el camarógrafo les estará indicando. Bien, esa es estamos prácticamente en la salida de Villaflores o la entrada de Villaflores, como ustedes la quieran llamar, entender, y aquí hacia Villacorso. Y estoy enfrente de un monumento. Estoy enfrente de un monumento que es una mancuerna de bueyes, es un arado tipo trompa de coche o egipcio. Atrás un señor agarrando el arado y un perrito. Bien, este es el monumento que ya se los mostramos. Esto anteriormente estaba en la entrada de Villaflores de aquel lado. Ese entonces el monumento fue puesto por el presidente como en el mes de septiembre, 29 de septiembre más o menos por ahí, y era el presidente Germán Jiménez Gómez. Él era el presidente entonces y puso este monumento en memoria de uno de nuestros exgobernadores que en ese entonces, como en el año de 1980-81, gobernó el exgobernador Juan Sabines Gutiérrez. Él lo hizo porque marcó una etapa muy importante en el estado de Chiapas. Déjenme decirles que en ese entonces el gobernador apoyó mucho el campo de trabajo, apoyó a los campesinos, y en ese año también resaltó el estado de Chiapas por motivo de que fue importante en el maíz. El estado de Chiapas fue muy importante en la semilla, entonces el campo sobresalió en eso entonces. Y otra de las cosas que hizo en ese entonces fue que se otorgó la mazorca de oro por el trabajo que se venía haciendo con el campo, con los hombres, con los campesinos. Y ese año nuestro exgobernador donó 20,000 mancuernas a cada campesino. 20,000 mancuernas de bueyes donó en ese entonces. Igual donó 20,000 labradores, lo que es esta parte. Donó 20,000 también para los campesinos, tipo, como le decíamos en ese momento, trompa de coche o egipcio, así le llamaron. Entonces resaltó, ¿por qué? Porque pues apoyaba al campo mucho. Y entonces por eso ese presidente municipal en ese entonces creó este monumento. Aquí no encuentro la placa por qué es este monumento, pero fuera bueno que lo dijera para que conociéramos más bien la historia y quién es, porque aquí el varón que está aquí, el monumento es Juan Sabines Guerrero. Entonces quedó en la historia y eso es verdaderamente muy, muy importante. Y aprovechando, quiero darte también a ti una pequeña reflexión. Una pequeña reflexión que es importante hacer historia. Y sobre todo quiero leerte. Hay en la Biblia una historia muy bonita que está en Josué, en su capítulo 4, su verso 1 al verso 7. Y así. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre sus hombros, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres el día de mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras?, le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Bien,
les leí una historia bíblica, igual de un monumento. Este monumento también fueron unas piedras, y voy a contar un poquito la historia. Josué, el sucesor de Moisés, dirigió a un pueblo. Entonces digamos que el político era Josué. Entonces dirigió a este pueblo y tenían que tomar la tierra que Dios les prometió, la tierra prometida. Pero había el río que se llamaba Jordán, un río hondo y turbulento. O sea, no estaba tan fácil para pasar este río. ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo? Entonces Josué escuchaba la voz de Dios, y al escuchar la voz de Dios se le fue indicado que se tomasen una piedra según las tribus del pueblo de Israel. Y una vez que se tomaron las piedras, que eran 12 piedras, los sacerdotes tenían que ponerse 12 piedras en el hombro y cruzar el río Jordán, un río grande, ancho, turbulento. ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que pasó? Josué no se puso a pensar, nos vamos a ahogar, ¿cómo crees que pasemos un río? No, y les dijo a los pueblos, dio la orden, y todos obedecieron. Eso es lo increíble, eso es lo sorprendente. Agarraron la piedra y conforme fueron cruzando el río Jordán, sucedió lo magnífico, sucedió lo imposible, sucedió lo sobrenatural, que el río Jordán se iba abriendo conforme al paso del pueblo de Israel. Entonces, una vez que ya cruzaron el río Jordán, pues bajaron las piedras, pusieron ahí como monumento para recordar lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Bien, ¿qué es la enseñanza de esto? La enseñanza es de que todos nosotros tenemos un tiempo de vida, tiempo que nace y tiempo que se termina. Todos, no hay nadie que sea plenamente eterno. Empezamos y llega la fecha que tenemos que terminar. El problema es cómo lo vamos a terminar. Ese es el problema. El detalle está que nosotros debemos de terminar nuestra vida, una historia, dejando un buen ejemplo, como lo hizo nuestro exgobernador Juan Sabines. Dejó una historia, marcó una historia. Entonces, al marcar esa historia, ya nosotros lo recordamos, tanto que hoy se lo estoy más o menos explicando. Es bueno tener un aliado, tener un consejero, es bueno tener a quien escuchar, pero no cualquiera. En este caso es a Dios. En este caso es a Dios. Tus planes, que estamos ya finalizando casi el mes de octubre, entramos en noviembre, diciembre y termina el año. Pero qué bueno fuera que tú analizaras esto, que tus planes sean puestos en las manos de Dios. ¿Qué debes de hacer? La enseñanza bíblica es que el arca del pacto significa presencia de Dios. Vaya adelante. Si tú tienes a Dios hacia adelante, todas las cosas se van a abrir en una forma sobrenatural. O sea, lo que tú veas imposible, para Dios no es imposible. Incluso un día el Dios le dijo al pueblo de Israel, ¿habrá algo difícil para mí? No, para Dios no hay nada imposible. Es que, amigo joven, empresario que me estás escuchando, si tú pones a Dios por delante, aprendes a escuchar la voz de Dios por delante, las cosas se van a abrir. Lo difícil, lo imposible, lo que no se puede lograr, por Dios sí se puede lograr. ¿Y qué va a ser lo maravilloso? ¿Qué va a ser lo grandioso? Si tú logras tus planes, si tú logras tus propósitos, si tú logras los deseos de tu corazón, pero que Dios esté interviniendo ahí, tus hijos un día van a preguntar cómo lo hiciste, cómo lo lograste. Tiene que haber una seña, tiene que haber algo que tus hijos puedan llamarles la atención. ¿Y esto por qué fue hecho? Porque Dios obró en ese momento. Yo te invito, amigo, que nos estás escuchando, que nos sigues en las redes sociales, pon a Dios en tus planes, pon a Dios en cuenta, en tu negocio, en tu estudio, en tu trabajo. Que Dios te bendiga, tengas buenas tardes.